Lo que está pidiendo es que sea más fácil despedir, refiriéndose a despedir a futuros trabajadores. Esto decía Martín Cabrales. Yo creo que hay que hacer varias reformas, no solo la laboral. Es decir, lamentablemente el gobierno la toquea a fin de su mandato y le queda para el gobierno que viene, fuese quien fuese, para mí la tiene que hacer. Lo mismo que una reforma tributaria seria y bueno, analizar temas estructurales de la Argentina que nos impiden o no facilitan hacer competitivos. Mayor flexibilidad para tomar gente, es decir, beneficios. Hoy en día yo creo que los argentinos en general, todos, pagamos muchos impuestos, pagamos muchas cargas sociales, pagamos muchas cosas que no vemos, que no ve el trabajador tampoco. Se dice que sea más fácil despedir y contratar gente. Que sí, que haya mayor flexibilización, que haya también incentivos para tomar gente. No existe una cosa sin la otra. Claro. No puede ser solamente para despedir. Cabrales. Tiene que ser para tomar también. Porque si uno habla de despidos, ya está hablando de menos producción, de menos riqueza, Claro. de menos empresas. Bien, comienzo por Hernán Lecher. Hernán, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, cuando escuchás este reclamo de los empresarios argentinos, en este caso Cabrales, ¿qué opinás? No, me parece que insisten en uno de los problemas que tanto el gobierno como algunos sectores empresarios plantean como la salida a una situación crítica. En realidad, para mí le están errando claramente. El problema que tenés en la Argentina hoy es un problema de ventas esencialmente y no se resuelve con flexibilización laboral. Permitime repasar un segundo. La flexibilización laboral, ¿sabés qué significó en Brasil? Significó acuerdos por empresa o individuales, por encima de la ley. Es decir, yo acuerdo con vos que sos mi empleador, que además la relación, digamos, vos tenés mucho mayor poder que yo, obviamente. Entonces lo que acordamos vale más que la ley de contrato de trabajo, sería básicamente. Las vacaciones se pueden fraccionar al menos en 3 oportunidades. La jornada intermitente, te pago, trabajás 3 horas ahora, 3 horas dentro de un rato, etcétera, etcétera. Las puedo dividir como quiera. Contribución sindical voluntaria. Todo proceso de tercerización adentro. Obviamente avala el despido mucho más económico. Por ejemplo, el preaviso en lugar de 30 días pasa a 15 días, negociación con comisiones que no son sindicales e incluso que las embarazadas puedan trabajar en trabajos casi insalubres. Eso fue en Brasil votado. Eso es lo que quiere Cabrales y el gobierno para la Argentina. Y perdón, Adrián, te agrego el dato, Hernán. Es un calco de la reforma laboral que presentó el gobierno nacional y que no logró hacerla prosperar en el Congreso, que incluía, me acuerdo ya mismo de los 3 primeros puntos que decía Lecher, lo que acá se denominó como irrenunciabilidad de derechos implica que vos no podés negociar por debajo de lo que te corresponde por la ley. Y esta reforma que pedía el gobierno y que en Brasil se consiguió, lo permite. Banco de horas, que es básicamente distribuir como el empresario necesita la cantidad de horas de trabajo que vos cumplimentás en una jornada laboral. También está fondo de cese laboral. Es un calco exactamente de lo que se presentó acá. Quiero decir, me parece que ni Bolsonaro ni Macri son originales en esto. Hay que aclarar que esto no viene de una idea excelente que ha tenido Jair Bolsonaro, sino que hay un dictado claro de organismos internacionales que quieren imponerlo en estos países. Ahora vuelvo con este tema, que me parece muy importante. Está Héctor Amichetti, que es de la Corriente Federal de Trabajadores. Gracias, Héctor, por venir. Bueno, Mauricio Macri, en una entrevista con Longobardi, apuntó directamente al sindicalismo, contra Pablo Viró, con Sergio Palazzo y también contra Hugo Moyano. Va a haber una campaña de desprestigio contra el sindicalismo por parte de Cambiemos de acá a agosto o de acá a octubre. Seguramente la va a haber porque Macri y el grupo de empresarios como Cabrales, que está planteando el tema de la flexibilización como algo básico para la nación, lo están mirando desde los negocios de los empresarios, no están mirando desde la perspectiva de una nación que crezca, que se haga fuerte, que tenga un pueblo que tenga derechos, que viva con dignidad. Entonces, indudablemente como han venido haciendo una política en función de negocios, seguramente van a incrementar esta cuestión, porque una barrera para esos negocios es precisamente el respeto a los convenios colectivos de trabajo, a la ley de contrato de trabajo. Entonces, lo terrible de todo esto es que 250 empresarios por un WhatsApp salgan a atacar una acción de defensa de la Aeronáutica Nacional, como la que ha hecho
los gremios aeronáuticos con el compañero Viró, o el reclamo de que se encuadre a los trabajadores de Mercado Libre en el convenio bancario, que es lo más natural del mundo. Ahora son 250 empresarios. Si lo miraran en perspectiva de defender un país y la producción de un país, tendrían que estar viendo la cantidad de pymes que han cerrado. Acá ha habido un dato en estos últimos días, más de 7.500 pequeñas y medianas empresas, de menos de 100. Les tendría que estar preocupando eso, porque esas empresas cierran más allá de que según ellos no hay flexibilidad laboral. La estrategia de Mauricio Macri para esta campaña es enfrentarse con los trabajadores. Hernán, Héctor, vamos a compartir el fragmento de Mauricio Macri en esta entrevista. Cuando él cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo. Otro prepotente, Palazzo. Y ahora quiere avanzar sobre un sistema que desde la tecnología le mejora el servicio a la gente. Porque hoy hay gente que en estas plataformas digitales nuevas puede colocar su dinero a interés por día, pagar, y vamos todos rumbo a pagar en forma electrónica. O sea, el teléfono, la Argentina va a ir en meses a que todos paguemos con el teléfono. La verdad que el Estado va a estar y el gobierno va a estar apoyando esos desarrollos contra este tipo de actitudes prepotentes, patoteras que tiene esta persona Palazzo, como tantos otros lo pueden llegar a tener. El señor Vidó, que lo llama Viró, en vez de darle vergüenza que el 90 y pico % de los argentinos que aún todavía no vuela, a pesar que ya han volado 500.000 de argentinos que nunca habían volado con toda esta revolución de los aviones, el 90% de los argentinos no vuela con frecuencia. ¿Y por qué tiene que pagarle a Vidó todos sus privilegios y todas sus ineficiencias que cuestan todos los meses miles de millones de pesos? Bueno, ahí lo dejó planteado claramente Mauricio Macri, criticando a los líderes sindicales, hoy por hoy más importantes de la Argentina, que representan ellos a muchos trabajadores. Bueno, es la mentalidad de los empresarios que supuestamente piensan que la modernidad con la innovación tecnológica que viene, pero que socialmente quieren volver a la década infame. Porque el planteo que hace hacia Viró, que se está haciendo hacia la bancaria, es decir, queremos aquella Argentina que no tenía convenios colectivos, que no tenía organizaciones sindicales fuertes, que defendieran una redistribución de la riqueza más equitativa. Porque yo le pediría a él que le haga abrir las cuentas a todas estas grandes empresas, al grupo de esas 250 empresas, y que digan, a ver, qué riqueza están teniendo ellos, qué facturación están teniendo. Entonces, discutamos distribución en las ganancias, ahora, no discutamos si el convenio o la flexibilidad. Como no pueden hablar de economía, ¿esta va a ser la estrategia elegida por el gobierno para la campaña? Yo creo que sí, recién se lo decía fuera del aire. De hecho, me parece que cuestionar el sindicalismo, además de que realmente lo sienten así, por esto de la flexibilización y porque creen que la tasa de rentabilidad se pone en jaque por la tarea sindical, creo que además tiene mucho olor a cuestiones electorales. Creo que hasta Durán Barba está pensando esto. Respecto de lo de Mercado Libre que decía el propio Macri, es muy interesante hacer un análisis minucioso. Si uno lo vuelve a escuchar, lo que dice Galperín dice, no, en realidad nosotros no hacemos intermediación financiera, pero Macri acaba de decir que una de las tareas principales que hace Mercado Libre es la cuestión de pagos y la cuestión de créditos, que es una cosa relativamente innovadora que hizo Mercado Libre desde hace poco tiempo para acá. Eso se llama intermediación financiera. Es lo que Palazzo está reclamando. Les dice, si ustedes hacen intermediación financiera, si prestan plata, lo que hace un banco, que es lo que hace Mercado Libre, tienen que encuadrar a sus trabajadores en nuestro gremio. Es sencillamente eso. Yo, la verdad, la acusación en ese marco es totalmente sin sentido. Y con una cosa, Mercado Libre se supone que compra y venda cosas usadas o nuevas por internet. Ahora, si vos entras a la página vas a ver que la mitad es Mercado Libre y la otra mitad es Mercado Pagos. El negocio es Mercado Pagos. Que ellos tengan la plata para hacer negocio financiero con la tasa de interés que le ofrece Macri. Ese es el negocio de Galperín hoy. Mariano, bronca y tristeza por el cierre de la editorial SM. 150 personas se acaban de quedar en la calle. ¿Tenés información? Sí, en realidad esto es un poco el contraste de lo que estábamos charlando, ¿no? El presidente que pone el acento permanentemente en la dirigencia sindical, cuando en realidad no es el objetivo del presidente atacar a la dirigencia sindical, sino por intermedio de los dirigentes a los trabajadores que están representados
mejor o peor, podemos discutir cuál es el grado de representatividad real que tiene hoy un sector del sindicalismo, podemos decir que hay gremios que están muy alejados de las bases, podemos decir que hay otros que no. En cualquier caso, eso será una tarea de democratización en un momento que habrá que abordar en un momento donde sea virtuoso el círculo, porque cuando vos querés reformar o atacar la actividad sindical en un momento de depresión económica, los que pagan los platos rotos son los trabajadores, no los dirigentes sindicales. Entonces me parece que esta idea de apuntar permanentemente a la dirigencia sindical, insisto, sin hacer una valoración de cada uno de los gremialistas, pero no estás poniendo el acento, por ejemplo, en tu empresario favorito, que es Marcos Galperín, que no tiene nada anotado en la Argentina, porque no es una empresa argentina Mercado Libre. Quiero decir, la vemos como empresa argentina, la vemos como emprendimiento argentino, pero al igual que muchas grandes empresas en la Argentina, y vamos a poner el caso más concreto que tenemos, que es el de Techin. Techin es una empresa que está radicada en Luxemburgo, no está radicada en la Argentina. Y la mayoría de los empresarios argentinos tienen toda su plata en el extranjero, con lo cual me parece que discutir punto por punto las falacias del presidente en este sentido es hasta excesivo. Pero obviamente en el ring de la campaña va a terminar generando Mariano, esta todavía disputa. ni Palazzo, ni Moyano, ni Viró han salido a contestarle a Mauricio Macri después de esta entrevista, ¿no? Todavía no se conocieron No, declaraciones. yo entiendo que no hay una contestación inmediata respecto de esto porque se conoció en las últimas horas, pero no nos olvidemos también que el Frente Sindical por el Modelo Nacional, a donde están incorporados Moyano, Palazzo, Viró, la Corriente Federal de Trabajadores, que entre otros representa Héctor Amichetti, las dos versiones de la CTA y muchos sectores que son disidentes y que no están participando en la vida interna de la CGT, están en un camino de preparar un plan de lucha que probablemente vea la luz antes de fin de mes con una protesta muy importante y una marcha. Héctor, ¿otro país es posible? ¿Otro modelo? ¿El Absolutamente. gobierno nos quiere hacer creer que no? No, absolutamente. Yo te lo puedo comparar con el periodo anterior, es decir, sin que por eso nos digan, son kirchneristas. Yo te lo hablo de la industria gráfica. Estamos hablando acá del cierre de una editorial, ¿no es cierto? ¿Y cuántas han cerrado ya, La no? producción del libro en Argentina en el 2014 era 129 millones de libros anuales, que se producían en los talleres gráficos y se recibía, el pueblo los podía comprar. El año pasado fue de 43 millones, menos de un libro por habitante. Con estos convenios colectivos que cuestionan, sin esta flexibilidad que piden, en la industria gráfica creció un 30% los puestos de trabajo, pudieron tomar trabajadores. Invirtieron 2.000 millones de dólares en maquinaria, en tecnología, porque había un mercado interno que consumía esa producción. Ese es el modelo de país que nosotros defendemos. Y no es contradictorio con los convenios colectivos, y no necesita flexibilidad laboral como pide este puñado de empresarios. Cavernícolas, diría yo. ¿Cuál es el contraste, Hernán, ante este veranito económico que nos plantea el gobierno debido a un dólar estable, a que mes a mes la inflación viene bajando? ¿Qué números tenés para contrastar lo que el gobierno nos está planteando? Los datos de la realidad económica son durísimos. Recién lo ponían en el graph. Entre diciembre de 2015 y hoy, a abril de 2019, 18.853 empresas, casi 19.000 empresas de menos de 100 trabajadores desaparecieron. Los datos no son de Hernán, son oficiales, los datos oficiales de la FIP. A eso agregale, repasaba nosotros en el informe que publicamos concursos y quiebras. El concurso preventivo es una operatoria judicial que tiene mucho que ver con la inviabilidad de la actividad económica. El Moldi creo que es la última, ¿eh? Bueno, yo no puedo pagar junto a mis acreedores, le digo, muchachos, no puedo pagar, ¿cómo hacemos? Básicamente es eso. Pasó, mira, en términos anuales, si yo proyecto 2019, había 200 concursos en 2016, va a haber 500 en 2019. Más que se duplicó la cantidad de concursos. Este es el escenario que estamos viviendo. Y Amichetti lo mencionaba muy bien, las razones tienen que ver, están íntimamente ligadas a las políticas de Cambiemos. La principal es la caída del poder adquisitivo. No se recuperó el poder adquisitivo ni siquiera en los primeros meses de este año, que se suponía que iba a haber parte de recomposición. Apertura importadora. Estás discutiendo con la Unión Europea cómo abrís un poco más y tal vez con Trump también y con los Estados Unidos. El aumento de las tarifas. No hay ni siquiera congelamiento para los comercios e industrias. Y finalmente el costo del financiamiento, 60% de las LELIC.
estamos hablando en términos reales para descontar un cheque para Ahora, unas pymes 90%. Héctor, debe haber de acá a las PASO, hoy es 11 de julio, en un mes estaremos todos votando. Falta un mes para las PASO, ¿tiene que haber una protesta sindical antes de las PASO en la Argentina? Nosotros hoy, la protesta sindical, por supuesto que está íntimamente ligada a una salida política, porque hemos hecho todo hasta ahora intentando de que se ponga freno a esta destrucción de la producción y el trabajo nacional. Indudablemente ahora tenemos que buscar una salida política. Desde la corriente federal el desafío que planteamos a estos empresarios es discutir el proyecto de país. Nosotros, corriente federal, desde el 2016 tenemos un programa de 27 puntos y les guste o no les guste a ellos, lo que discutimos nosotros es más que un convenio colectivo, es qué país queremos construir. Bien, Héctor, Hernán, muchas gracias por venir. Placer. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más Minuto a Minuto.